Hola, hola. Sí. Bienvenido con esta conferencia titulada J. Edgar Hoover visita Puerto Rico, aplicación de COINTELPRO en la isla 1961 a 1970. Se abre el ciclo de actividades del Foro de las Artes del Departamento de Humanidades de la Facultad de Estudios Generales para el año académico 2025-2026. Hoy recibimos al doctor Francisco Pagán Oliveras, historiador puertorriqueño radicado en Florida. El doctor Pagán Oliveras nace un 31 de enero de 1984 en Guayanilla, Puerto Rico. Obtiene su bachillerato en estudios interdisciplinarios del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Posteriormente, cursó estudios graduados en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, donde obtuvo una maestría en estudios puertorriqueños y donde completa un doctorado en Historia de Puerto Rico en 2020. Su investigación doctoral, titulada COINTELPRO, Antecedentes y aplicación del programa de contrainteligencia en Puerto Rico, constituye un aporte significativo a la historiografía contemporánea del país y ha sido adaptada en el libro que hoy se presenta acá. El profesor Pagán Oliveras también ha participado en exposiciones académicas y literarias, así como en presentaciones poéticas. Sus escritos han sido publicados en periódicos, revistas históricas y en antologías de poesía y de historia. Ha recibido menciones honoríficas en poesía minimalista y su libro de cuentos, El Brevario de Fantaso, fue galardonado en 2019 por el Pen Club de Puerto Rico, Inc. En la actualidad se desempeña como profesor de Historia de los Estados Unidos e Historia del Mundo en el estado de Florida, labor que combina con su producción intelectual y literaria, reafirmando su compromiso con la investigación, la docencia y la cultura. Y bueno, sin más, los dejo pues con el autor, educador e historiador, el doctor Francisco Pagán Oliveras, y su investigación sobre las relaciones entre la isla y el gobierno federal para mitad del pasado siglo XX. Doctor. Muy buenas tardes, gracias a todos por su presencia, gracias al profesor Colón por esta oportunidad, gracias también José Luis y Marvia, gracias a todos y cada uno de ustedes. Para mí es un momento bien significativo. Hace más o menos 20 años atrás el profesor Colón y yo hubiéramos estado ahí sentados y quizás por lo menos yo no me imaginaba a esa edad que yo iba a estar en la UPR teniendo alguna oportunidad, porque en verdad yo a esa época no pensaba en eso, por lo menos hasta casi a finales del bachillerato. Esto, como bien dijo el profesor Colón, esto es un producto de mi investigación doctoral. La empecé desde mi maestría en estudios puertorriqueños y en resumidas cuentas me dediqué a investigar las investigaciones del FBI. Generalmente se estudia a los movimientos reprimidos. Sí les doy una vista, pero en este caso me dediqué a estudiar la estructura represiva en sí, que podemos resumirla en la figura de J. Edgar Hoover, uno de los personajes más enigmáticos en la historia de Estados Unidos, director del FBI por casi medio siglo, y podemos decir padre de los aparatos de inteligencia contemporáneo o moderno y contemporáneo. Lo que entonces le voy a enseñar un poco de
porque dirían en Castilla la Vieja, un overview de lo que tiene la investigación. Para comenzar, para definir, COINTELPRO es un acrónimo de Programa de Contrainteligencia, heredero de un programa titulado COMINFIL, que era un programa de infiltración comunista durante la época del presidente Eisenhower, de quien tenemos la foto. Como preámbulo, siempre debemos considerar que aunque se considera COMINFIL era un programa para contrarrestar el comunismo, presuntamente, los objetivos, los blancos de ataque no necesariamente eran comunistas. Si vamos a buscar los archivos de personajes como Marcus Garvey, que curiosamente así mismo se consideraba fascista y era negro, era jamaiquino, o personas como Martin Luther King, que Hoover siempre estuvo convencido de que era un espía pagado por la Unión Soviética, pues los vamos a encontrar a través de este organismo, de este programa para investigar presuntos comunistas. Entonces ahí es donde está la incógnita. Estamos hablando de una persona que quizás tiene un problema psicológico y ve comunistas en todos lados, tiene una histeria, o estamos hablando de alguien que es suficientemente inteligente y capaz y sabe utilizar la histeria a su favor, que es lo que yo por lo menos entiendo que sucede en el caso de Edgar Hoover. COINTELPRO es un programa desarrollado en sentido doméstico. Si ven algún problema, error gramatical, me perdonan, pero es que la computadora que tenía estaba en inglés y poner los acentos a veces es bien difícil conseguirlo de momento, no se hizo fácil. Pero, volviendo acá, es un programa doméstico, quiere decir que Estados Unidos está investigando a los Estados Unidos, o lo que se entiende que está bajo la bandera estadounidense. Inteligencia, es un programa de inteligencia. Inteligencia es cuando se recoge información de una persona. X persona, estoy echando el ojo, eso es inteligencia. Todavía no necesariamente hay represión, todavía no necesariamente hay persecución, solamente se está recopilando información acerca de esa persona, aún por si acaso. Por contrainteligencia, pues el gobierno de Estados Unidos supone que estamos, y supone correctamente porque estábamos en una guerra fría, que están siendo espiados. Pues la contrainteligencia es para contrarrestar ese espionaje. Pero como ya hablamos en un principio, no solo se va a contrarrestar, quizás el grueso de este tipo de programas no se va a volcar en el espionaje real, sino que se va a volcar contra lo que son movimientos sociales y políticos, como lo eran las Panteras Negras, y en Puerto Rico el independentismo, y más allá del independentismo, yo trabajo como el FBI tenía a Roberto Sánchez Vilella, que era un gobernador popular en las carpetas, y algunos populares de pensamiento más soberanistas. Y en algún momento estoy buscando y tengo algunas pistas. Yo creo que voy a conseguir algo del FBI acerca de estadistas republicanos. Todavía no lo he conseguido, se me hace un poco difícil, pero hay unas pistas que quizás me den con eso en algún momento. En fin, ellos lo que quieren es frustrar la inteligencia, supuestamente la inteligencia soviética. En el caso de Puerto Rico, pues la presunta inteligencia, de la Revolución Cubana. Entonces estos son los dos personajes, J. Edgar Hoover y William C. Sullivan. William C. Sullivan es quien está a cargo de COINTELPRO. Es quien escribe una de las primeras biografías de Hoover, porque tan pronto COINTELPRO sale a la luz, Hoover cierra el programa y despide a Sullivan. Sullivan escribe un libro acerca de Hoover, un libro bien vengativo, bastante bueno, picosito. Y curiosamente, eventualmente, después de que lo votan, Sullivan va a morir de un escopetazo en un accidente de casa. Eso va a pasar con muchos enemigos de Hoover a través de la historia, aunque
históricamente siempre lo han logrado limpiar la imagen, porque hasta la familia dice que fue un accidente, como que hay bastantes personajes que cayeron en desgracia con él y mueren en accidente. El Hoover, esta persona que nace 1 de enero de 1895, de una familia modesta, aunque el libro se titula J. Edgar Hoover visita Puerto Rico, él nunca visitó a Puerto Rico físicamente, pero él estaba al tanto de todo lo del FBI. Podemos decir que él era el FBI de esa época. Si salió de los Estados Unidos, fue a Canadá, no planeado, fue en unos parques de glaciares en Waterton, en Nueva York, y es algo que quizás pueden conseguir en internet, relacionado con esas historias de cripsología, de monstruos y todo eso. Pues aparentemente fueron a investigar algo paranormal, de lo que le llaman paranormal, y pues en esos momentos pues cruzó a Canadá. Ese es el único momento. ¿Por qué? Porque a Hoover no le importa. Hoover no le importa nada más que los Estados Unidos, y él va a ser el defensor de los Estados Unidos. Él crece de una familia modesta, su padre sufre problemas mentales, lo botan del trabajo, se vuelve un alcohólico, y toda la vida, incluso hasta el momento de su muerte, porque él muere en la oficina, en la gaveta tenía la carta de despido de su padre, que uno ve cómo la afecta. Por otro lado, Anna Schling, creo que era el nombre, si no estoy cambiándolo, su madre era esta persona que va a ser bien influyente en él. Él es un mama's boy, de estos personajes históricos como San Agustín, que son personajes fuertes, históricos, bien influyentes, pero son unos mama's boy también. Y sí, lo son. Y su mamá es quien lo vuelve obsesivo con lo que es la organización, con la archivística, estar organizando fotos en la casa, con la limpieza. Hoover tenía un inodoro que era más alto de lo normal, porque le tenía miedo a los microbios, y los microbios del baño, por supuesto, eran peores. Si tú hablabas con Hoover tenía un podio bien alto para él poder mirar hacia abajo, hacia ti. Miraba hacia abajo y te da causar miedo. La Dillinger, cuando el FBI mata a Dillinger, que Hoover nunca hizo un arresto, pero lo hizo todo parecer como que él fue el que lo mató. Hicieron la máscara con la cara de Dillinger, y cuando entraba en la oficina de Hoover tenía ahí la máscara del criminal popular que el FBI había asesinado o ajusticiado, como quiera ver, pero ves que era todo un teatro de miedo, y tenía una psicología, unos miedos demasiado. Era una persona que, por ejemplo, él no aceptaba un error. Él enviaba a una gente a investigar y el agente no encontraba nada, su conclusión era que la gente era un incompetente. Él le decía a sus agentes con quiénes se tenían que casar. En el caso de Puerto Rico, los agentes del FBI no podían salir con mujeres puertorriqueñas, eso lo tenía prohibido. Era ese tipo de personaje que quizás refleja todos esos valores más conservadores, y en otros casos más feos dentro de la historia de los Estados Unidos. Ahora, él es una persona que se gradúa de leyes, entró a trabajar en 1916 en el War Emergency Division. Estamos en la época de la Primera Guerra Mundial, y su encomienda identificar espías alemanes. Eso es algo que Che Paralitici también cubre. En Puerto Rico también se persigue gente a través de la excusa de buscar espías alemanes. Esa es la época que los alemanes son los malos. Si vamos a la historia estadounidense, esas son las épocas del nativismo, es donde hay un movimiento de gente blanca estadounidense que entienden, es de donde viene lo que le llaman WASP, el blanco anglosajón y protestante. O sea, puede ser blanco, pero si eres eslavo, eres alemán, eres ruso, eres italiano, eres ortodoxo, eres católico, pues el Ku Klux Klan y todos los otros blancos pues no te entienden como un verdadero americano. Como quiera, ellos están ensuciando la sangre americana. Lo que sucede es que el mismo racismo hoy en día ha evolucionado allá esos conceptos de orgullo, de Proud Boys y cosas así, y es algo diferente. Pero en esa época funcionaba así a través del nativismo. En el 19, él va a ser ascendido
ayudante de Michelle Palmer, que es el fiscal general, y él va a ser quien va, en otras palabras, él va a estar haciendo las carpetas. Él va a estar buscando quiénes son los subversivos y sugiriendo qué hacer con ellos. En esta época, generalmente, lo que se va a hacer con los subversivos es expulsarlos del país. Algunos los envían a la Unión Soviética, Marcus Garvey lo envían a Jamaica, exportaciones, algo bastante parecido quizá al escenario que se está tratando de crear hoy en día. En el caso de Puerto Rico, tenemos los arrestos de personas como Vicente Barbás Capó, y Che Paralitici menciona por lo menos 3 arrestos más que incluyen un alemán. O sea, por lo menos había un alemán que cayó en esa redada en el caso de Puerto Rico. Y según Paralitici, estos son los primeros puertorriqueños que van a sufrir exilio carcelario, porque una cosa que hay que entender o no entender, que no podemos olvidar de los presos políticos puertorriqueños, es que también se les impone el destierro. Los presos políticos puertorriqueños no están en Puerto Rico, se les manda lejos de su familia, se les manda lejos. Y eso a propósito, eso no, todas esas cosas tienen razón de ser. En los mismos archivos del FBI tú ves que se discute a qué cárceles se van a enviar los nacionalistas. Eso no es algo que se hace tan al azar como quizás uno lo pensaría. La realidad de Hoover y del FBI se da en 1919 por grandes momentos de rigidez política. El Estados Unidos de finales de siglo XIX es un Estados Unidos de lo que le llaman laissez-faire, un capitalismo sin amarra, bajo la teoría de que el gobierno no puede interferir con las empresas privadas, porque las empresas privadas son las que arreglan la economía según ellos. Esa es también la teoría que van a tener los presidentes republicanos de los años 20, que curiosamente vemos la gran crisis de los años 30. El siglo XIX también va a traer una gran crisis a los Estados Unidos, que es la que impulsa el imperialismo estadounidense. Bueno, una de las muchas razones que impulsa el imperialismo estadounidense. Y esa crisis económica en gran parte se debe a la falta de regulación que el gobierno tenía sobre la empresa privada. Y eso, por otro lado, creo que entre el siglo XIX y principios del siglo XX, en la historia de Estados Unidos, vamos a ver muchos movimientos sociales, socialistas, anarquistas, nihilistas también, comunistas, diferentes versiones. Va a ser algo popular en Estados Unidos de los siglos XX, y digo popular comparado a lo que sería hoy en día. En el 1919, a finales de abril, se identifican 36 trampas explosivas en correos de Estados Unidos, y todas ellas van dirigidas hacia jueces y políticos. El 2 de junio, 9 bombas explotan en diferentes lugares del país. No estoy seguro si esa es una explosión que también había un caballo, un carruaje, y solamente quedan las herraduras espetadas en el piso de tan fuerte que fue. Estoy casi seguro que lo más que murió fue una persona, pero ninguno de los blancos murió. Incluso hubo altas figuras en la política estadounidense, fueron jueces, y una de las personas fue Michelle Palmer, que era el secretario de Justicia, la persona que va a contratar a Hoover, y Michelle Palmer quiere ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata. O sea, no solamente es una venganza, es algo retributivo, también hay que entender la realidad humana. Una persona que tiene esposa, hijos, y de momento explota una bomba al frente de la casa, hay que esperar que haga algo. Y el grupo que lo hizo dejó una carta diciendo que iban a haber más bombas. Era un grupo, se cree, que eran de un anarquista nihilista italiano, Luigi Giuliani, pero aunque ellos habían firmado, como funcionaba esta época, pues ellos van a
a culpar, van a hacer lo que le llamaron una cacería comunista, le llamaron, que otra vez más, por decir comunista, no quieren decir que van a arrestar a comunistas, van a arrestar líderes obreros. Comunismo, digamos, es el abanico que ellos usan para cualquier disidente en este contexto. En unos días amasan información de 60,000 ciudadanos americanos y comienzan las redadas Palmer, donde arrestan hasta 6.500 personas. Ese es el problema cuando a veces vemos noticias de algunos países donde se arreglan situaciones arrestando miles y miles y miles de personas. Matemáticamente no es posible que hayan jueces asegurándose que esos miles de personas son inocentes o culpables. Eso es matemáticamente imposible. Por más bonito y más justo que se vea, no es posible. Y eso en esos casos. Son de 6.500, solamente 500 y pico fueron considerados culpables. Es decir, 6.000 no tenían nada que ver. Y cuidado si de esos 500 y pico, algunos eran personas que nada que ver. Bueno, hay personas como Emma Goldman. Emma Goldman era pacifista. León Sorgos, que era otro anarquista que mata al presidente de Estados Unidos, a William McKinley. Él habla con ella, ella era anarquista, pero ella era pacifista. Ella no es una persona a la que hay que tenerle ese miedo, pero no es el miedo a actividades de terror lo que no es miedo a las actividades de terror, es miedo a la organización social. Eso es lo que se está tratando de desbandar. Entonces, con el terror rojo, con el Red Scare, es que se va a federalizar la vigilancia política. Hoover asciende como director del negociado y en el 35 se reorganiza como lo que consideramos el FBI hoy en día. Del 21 al 33, que son lo que le llaman la década republicana, el FBI entonces se convierte en una agencia de espionaje para la Casa Blanca. En otras palabras, ellos van a espiar el otro partido político, esté el presidente que esté. Hoover se va a prestar para eso. En los albores entonces de la Segunda Guerra Mundial, el presidente Franklin Delano Roosevelt va a expandir los poderes del FBI. La idea de Roosevelt aparentemente era que el FBI incluso tuviera un alcance internacional. Incluso hay evidencia investigativa de que el FBI tenía presencia en toda Latinoamérica, o casi toda Latinoamérica. Bueno, llegaban hasta Brasil, su presencia, ya para la década de los años 30, que eso incluso antes de la Segunda Guerra Mundial. La necesidad de Roosevelt se debe a que en mi interpretación, bueno, no todavía en mi interpretación, es que la necesidad de Roosevelt de utilizar el FBI se da porque Roosevelt quiere ayudar a Inglaterra y Francia en la Segunda Guerra Mundial, pero el Congreso no quiere. Y en realidad, generalmente, cuando uno habla, por lo menos en mi experiencia en los últimos años, que yo he trabajado con estudiantes de lo que le llaman hillbilly, y ahora estoy en la ciudad, los estadounidenses no les gusta el intervencionismo, les molesta. Generalmente, independientemente sean trumpistas, sean más liberales, cuando empieza la historia y habla y la invasión de Nicaragua y eso, quizás el puertorriqueño está un poquito emocionado, pero el americano se molesta, no les gusta. El americano de alguna manera, yo creo, puedo interpretar que el estadounidense, el ciudadano, es antiimperialista y es antiintervencionista. Pues entonces Roosevelt quiere investigar a los antiintervencionistas, a la gente que está en contra de que Estados Unidos participe de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, no quiero decir que esa gente eran buenos o algo así, porque muchos de ellos, precisamente porque había un partido nazi también en los Estados Unidos, que si buscan fotos no se ve poquita gente ahí, se ve mucha gente. Eso es otra realidad. Y así como Estados Unidos boicoteó a la Unión Soviética cuando fue a las Olimpiadas, pues Estados Unidos, Francia e Inglaterra fueron a las Olimpiadas en 1933, que se dieron bajo Hitler, que de alguna manera
habían elementos en Estados Unidos que no tenían mucho problema con lo que era el nazismo y el fascismo. Eso es otra realidad que hay que aceptar. Y pues Hoover se le expanden esos poderes para que investigue todos esos grupos antiintervencionistas. En otras palabras, para hacer más fácil la intervención de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Pero Roosevelt muere poco antes del final de la Segunda Guerra Mundial. Viene Truman, que es un personaje mucho más, digamos, conservador, pero por otro lado Truman es el que va a ponerle un alto de alguna manera a esa expansión del FBI. Truman lo que va a hacer, va a crear la Organización Central de Inteligencia, el CIA, la CIA. Y por eso por mucho tiempo Hoover también en su lista de espiados va a estar el CIA. Con Hoover no se salva nadie, ni siquiera la esposa del presidente, Eleanor Roosevelt, que era amiga de Munalí, la esposa de Luis Muñoz Marín. Ella estaba muy vigilada. Lo que sí es que no va a encontrar una carpeta de ella, va a encontrar carpetas de todas sus amistades. Entonces ahí es que entonces la encuentra a ella, que él la detestaba con toda su vida. Decía que era la peor mujer que existía, decía que era horrible, con barbaridades de ella. También quizás porque Eleanor Roosevelt era mucho más progresista que Franklin Delano Roosevelt, y en lo que fue la reestructuración que salva económicamente a los Estados Unidos, en el momento ella le sacó en cara aparentemente que no dirigiera más ayuda hacia la población afroamericana. Y tenía amistades pues que eran de pensamientos más progresistas o pensamientos que a veces hoy en día los asocian más con la izquierda. Y pues entonces pues Hoover siempre va a estar pendiente a cualquier cosita. Pero ellos van quizás a afianzar su fuerza para poder crear todo este mecanismo, más bien en los 50, a través de otra histeria roja, de otro Red Scare. Pero Hoover va a ser más cauteloso. Bueno, no más cauteloso, Hoover siempre fue muy cauteloso. Y en este caso va a aparecer Joseph McCarthy, senador de Wisconsin, republicano. Él sale con una lista, era una lista vieja del FBI, que no se sabe cómo él la tiene, pero uno puede imaginarse, de infiltrados dentro del gobierno de Estados Unidos, espías comunistas dentro del gobierno de Estados Unidos. Y comienza una histeria masiva. Entonces, en cuanto a trabajo, se puede acusar a la gente de ser comunista. Alguien no te cae bien, bueno, no solo, incluso se ofrecen recompensas. Si tú encuentras a alguien que fue comunista, quizás tienes un ascenso, o quizás te dejamos de molestar a ti si tú me consigues quién es el verdadero comunista. Y pues se crean todas esas relaciones. Si ven la película de Oppenheimer, presentan esos tipos de entrevistas vergonzosas, donde puedes estar con tu esposa y le hablan de una relación sexual que él tuvo a los 20 y pico años, qué sé yo, y el FBI tiene esa información y le sacan todo ahí. Todo porque alguna vez tuvo una novia que era comunista, y a lo mejor entonces son unas épocas que van a llegar censura, va a llegar hasta una censura grande. En la escuela se va a prohibir Robin Hood, porque Robin Hood es comunista. Shirley Temple, la niña pequeña que bailaba rubiecita, ella también es posible espía comunista. Helen Keller, que era, yo no sé bien cómo escribía y guió un avión, pero ella era ciega, sorda y muda. Ella también era una espía comunista. Ahí cualquiera podía ser un espía comunista. Y entonces, pero McCarthy llega incluso a acusar grandes generales en el ejército de Estados Unidos, acusa hasta el mismo presidente, ya cae en desgracia, se considera persona non grata en el Senado, y poquitos meses después muere de alcoholismo. Pero ya los daños están hechos. Y el daño más grande, quizás el caso más espantoso es el de los Rosenberg, Julius y Ethel. Son ciudadanos americanos que son acusados de espionaje, de vender los secretos de la bomba atómica a la Unión Soviética. En los últimos años se ha descubierto que sí, que Julius en algún momento envió algo que no ayudó mucho a la Unión Soviética, porque ya la Unión Soviética tenía un espía judío alemán con ciudadanía inglesa de apellido Krauss, que era un científico y estaba trabajando ahí mismo en la bomba atómica. Así que
y ellos tenían un gran espía. Pero como quiera, parece, por la razón que sea, él vendió alguna información, se la acusa y se acusa a su esposa. Los dos van a tener pena de muerte. Lo triste es que fue un caso que casi no hubo casi evidencia. Y lo más triste, el caso de Ethel. Hoy en día quizás es diferente, porque incluso en mi generación mi papá habla con mi mamá. Pero yo sé que en las épocas de antes era común que los esposos guardaran muchas cosas de las esposas, hasta cosas del trabajo, era algo bien común. Y Ethel, ella estuvo incluso en la cárcel con la esposa de Oscar Collazo. Y ella cuenta, cuando arrestaron a los nacionalistas no solo arrestaban a ellos, arrestaban a su familia. Y también con algunos de la FARC, hubo uno que arrestaron un hijo porque no sabían qué hacer y se lo llevaron el hijo arrestado, que eso también se ha hecho aquí, se arrestan los familiares. Eso no se habla mucho, no se menciona mucho, pero se ha hecho. Pero el caso es que ella siempre le decía no olvido el nombre, a la viuda de Oscar Collazo, pero le decía que ella no sabía qué era lo que le estaba sucediendo, ella no sabía por qué estaba ahí, y efectivamente ella era inocente. Lo que sucede es que Julius pasó la información a través de su concuñada, de la esposa del hermano de Ethel, y él lo sabe, y él tiene que sacrificar o a su hermana o a su esposa, y en la corte él decidió sacrificar a su hermana. De hecho, años después se pensó llevarlo a la corte por perjurio, no lo lograron hacer, pero esa fue la realidad de Ethel, que para colmo tuvo una muerte mucho más violenta que la de Julius, porque a ellos le dan la silla eléctrica, a él lo electrocutan primero, entonces como ya la silla está caliente, allá tienen que bajar la palanca como 3 veces, y al final el pelo y los ojos de ella le cogieron fuego y todo. Fue algo horrible. Y al fin y al cabo estamos hablando de ciudadanos americanos siendo acusados con pocas pruebas por el mismo gobierno de los Estados Unidos y siendo condenados. Y eso es lo que demuestra el poder que tiene el FBI al momento de iniciar lo que son estos programas como COINTELPRO, que es heredero de COMINFIL, infiltración comunista. ¿Y cómo trabajan? Infiltración, decepción y guerra psicológica, acoso, intimidación y violencia. Pero la violencia no es una violencia directa, la violencia, ¿cómo le digo? Nunca por ahora. No podemos decir que bajo el programa COINTELPRO, digamos, secuestraron a una persona, mataron a una persona. Sí ocasionaron muerte de personas, como en las Panteras Negras ocasionan muerte. En la operación Hoodwink tratan de poner elementos de la mafia italiana en contra de gente del Partido Comunista, por supuesto, deseando que los mafiosos maten a los comunistas. Es más curioso porque Hoover negaba la existencia de la mafia. Que otra cosa. Publicaciones fraudulentas, cartas anónimas, poner organizaciones contra otras organizaciones. Yo veo hoy en día, yo que he estudiado esto, yo veo hoy en día las redes sociales y muchísimas cosas se me parecen a esto. Muchísimas cosas como se expresa mucha gente, y a veces no son gente que son agentes, es gente influenciada por este tipo de carga psicológica, guerra psicológica. Dibujo, yo eventualmente trabajaré un libro más que de dibujos del FBI. En el libro hay varios dibujos. Voy a ver si busco uno aquí. Está más lejito, están lejitos. Ok, dibujitos así, hasta libros de pintar llegaron a hacer el FBI, que se tomaban su jato para... a mí no sé, me parece curioso una gente que esté cobrando súper bueno a sus 50 años dibujando libritos de pintar. Pero eso es otra cosa que trabajaron. En los Estados Unidos, además de el Partido Comunista va a estar dentro de COMINFIL. Tú no vas a encontrar un COINTELPRO Partido Comunista, tú puedes encontrar la Operación Hoodwink, y tú encuentras a través de personas, quizás líderes comunistas, líderes obreros, personas como Marcus Garvey, personas como Martin Luther King.
Socialist Worker, yo empiezo a investigarlo en el 61. Y si te fijas, un par de años después, porque esto es un programa que empieza en el 56, porque Hoover de alguna manera pensaba que el socialismo era menos nocivo que el comunismo, por alguna razón. También una realidad que a alguna gente pues, no le gusta, pues es una realidad que personas dentro del Socialist Workers Party no es que eran agentes, no son agentes, pero una organización trotskista, y como la Unión Soviética era estaba Stalin, pues ellos eran anti-partido comunista y ellos podían servir quizás de medio espías para el FBI en una época, hasta la Revolución Cubana, como el PSW apoya la Revolución Cubana, pues entonces ya ahí es que Hoover le echa el ojo, le empieza a echar el ojo. El Ku Klux Klan también. Ahora el Ku Klux Klan es un poco diferente. El Ku Klux Klan se da a insistencia, no es que Hoover escribió como generalmente Hoover escribe, excepto en el caso de Puerto Rico. En Puerto Rico, como siempre hay grandes personajes en nuestra historia que son lambones, pues en Puerto Rico le escribieron y lo invitaron para acá. Pero en otros lados generalmente, pues Hoover es el que dice, yo quiero investigar a esto, salvo en el Ku Klux Klan, que tenemos a Robert Kennedy y a Johnson, que son los que le insisten por un secuestro y unos asesinatos de unos muchachos afroamericanos. Ahora, curiosamente, ustedes pueden ver cómo el Partido Comunista, el Partido Socialista, las Panteras Negras quedan todas destruidas, pero en el Ku Klux Klan no. El Ku Klux Klan, de hecho, yo tuve una estudiante que me contó que una tía en Halloween se puso un disfraz de fantasma y cuando salió se dieron cuenta que tenía la ropa de Ku Klux Klan del abuelo. Y eso es algo contemporáneo, de alguna manera. Quizás fue hace 10 años atrás, pero todavía está cerca. Y son cosas que están a no muchas millas de distancia de nosotros. Y por otro lado, no están a muchos años de distancia de nosotros, como quizás a veces se nos hace ver. En el 67 comienza contra los movimientos afroamericanos, aunque desde 1919 estaba investigando a Marcus Garvey y Martin Luther King. Ya lo vamos a ver investigado desde el 63. Y el mayor interés van a ser las Panteras Negras. Aunque fundada en el 66, en el 68 empiezan las carpetas. Si ven las películas Judas and the Black Messiah, yo digo que es tremendísima porque a mí me da la impresión que el autor del libreto estaba leyéndose esos archivos que yo me los leí, porque incluso los diálogos en momentos son los diálogos que los agentes escriben, que ellos dicen. Que entonces es una película que es muy introspectiva en cuanto a cómo el FBI aplicó su programa contra las Panteras Negras. Entonces también la nueva izquierda democrática también se va a estar investigando, y por supuesto pues el trabajo mío, que es COINTELPRO Puerto Rico, que es el COINTELPRO más largo. Como decía Mary Ramírez, que es la primera bueno, las primeras son Blanco Estal y Gautier Mayoral. Gautier Mayoral, curiosamente todas mujeres, ¿verdad? Las pioneras del estudio de COINTELPRO Puerto Rico son mujeres, pero como dice, esto es algo que, bueno, me fui lo de las mujeres, perdón, pero es algo que, como Merian establece, que algo que se da contra la puertorriqueñidad, es el COINTELPRO más largo de todos, eso también lo podemos ver, y algunas de las técnicas que vamos a ver en los otros COINTELPRO se estrenan en el COINTELPRO de Puerto Rico. El contexto va a ser la Revolución Cubana. No quiere decir que antes no había contrainteligencia, es solamente COINTELPRO llega por la Revolución Cubana y el nuevo independentismo, que en ese momento pues lo podemos resumir con la FUPI, que se funda en el 56, el MPI y Claridad en el 59, que a veces la gente, uno tiene la noción, yo antes la tenía así también, de que el MPI era primero y la FUPI después, no, pero la FUPI es la pionera en ese
nuevo independentismo. ¿Todavía hay FUPI? ¿Eso existe, una FUPI? No, ya no. Ok, ya. Ya. Pero pues el espionaje político en Puerto Rico empieza con la misma invasión, en el 98. El primer gobernador militar, John Rutherford, el que crea comisiones militares para los que le llaman antiamericanos, y Guy Vernon Henry, el tercer gobernador militar de Puerto Rico, el que crea lo que va a ser el cuerpo policial que nosotros vamos a heredar, moderno, o lo que en aquella época le van a llamar la policía insular, pero al fin y al cabo, la policía de Puerto Rico es un producto de ese decreto. En el 99 ya se empieza a organizar el carpeteo y la persecución, y hay que tener en cuenta que no es solo contra el independentismo. El catolicismo también va a ser perseguido. Elementos que ellos vean españoles. Si nosotros leemos algún cronista de la época, a lo mejor no vamos a encontrar la palabra católico, a lo mejor vamos a encontrar algo más quizás eufemista, supersticiones medievales, prácticas antiguas, pero a veces no necesariamente están hablando de santería o cosas así, a veces están hablando de la Iglesia Católica, o cuando te dicen que un sacerdote es desafecto, es antiamericano, no necesariamente es que él era antiamericano. Digamos, el caso en Guayanilla del padre Nazario, él quería que en Guayanilla hubiera una base militar, pero como era católico, pues a veces lo va a ver como antiamericano. Y principalmente cuando un protestante necesariamente, quizás en esa época, necesita un favor del gobierno o algo así, y algo que quizás, digamos, los accesos a los cementerios de la Iglesia Católica o algo así, pues podemos ver que el protestante le dijera al alcalde, pero es que esto es antiamericano, esto me toca a mí. Entonces, pues, en otras palabras, el antiamericanismo es algo mucho más, en este contexto, es algo más amplio de lo que uno se cree. No es el independentista radical, algo mucho, o sea, ellos tienen mucha más sospecha del puertorriqueño de lo que uno se cree. El primer agente encubierto va a ser García Miguens, y él va a ser el redactor de las primeras carpetas, y el primer director de la policía, va a haber una policía secreta que la va a dirigir José Judice Susoni. Eso va a ser para los momentos en que Hoover está empezando su carrera, y son los momentos de la primera gran guerra, la Primera Guerra Mundial. Ahí van a vigilar con cautela a los inmigrantes, principalmente los alemanes, y es donde personajes como Vicente Barbas Capó y Pedro Moreno van a ser arrestados. Otros temas que toco en el libro son Pedro Albizu Campos y las carpetas del FBI. De hecho, yo primero quería trabajar con Pedro Albizu Campos. Él es mi puertorriqueño preferido y quizás mi personaje de historia preferido, y si me pongo a pensar y no es el preferido, pues va a estar por lo menos segundo y no va a llegar al tercero. Pero quería trabajar con él, pues trabajo mucho las carpetas a don Pedro Albizu Campos. Bien interesantes también son, que le dedico mucho, las de Luis Muñoz Marín. Eso es algo que también se puede seguir desarrollando. Las de Luis Muñoz Marín me parece incluso a mí más interesantes todavía, y todo esto todavía antecediendo a Cointelpro, ellos estableciendo el mecanismo. Pero las de Muñoz Marín son más fascinantes en el sentido de que son vergonzosas también. Uno ve el gobernador de Puerto Rico siendo tan cabizbajo ante agentes que no tienen rango, que no se especifica qué rango tienen, la manera en que le escribe y lo que se tarda en contestarle, como a principio de las carpetas lo ven con sospecha, como hablan de que él es narcómano, de que es un borrachón, de que es un irresponsable, y de momento tú ves cómo el lenguaje en las carpetas se va convirtiendo a que él es amigo de ellos, y entonces después al final las carpetas de Muñoz Marín son ellos avisándole de organizaciones independentistas que no existen en muchas ocasiones, que están supuestamente tratando de matarlo, creando la histeria a él también. Una situación hasta vergonzosa para mí, porque
cuando uno ve la estima que el puertorriqueño, mucha gente, y las abuelitas de mi generación le tienen a Luis Muñoz Marín, y cuando uno ve cómo él le escribe a una gente que no tiene ni rango y eso, y uno ve como que, contra qué porquería de estima le tenían al nuestro, como que, y él los tiene en un pedestal, a mí me parece ofensivo, yo no sé, pero a mí sí. Otros tipos de COINTELPRO que trabajé, bueno, ya COINTELPRO como tal, pues sería COINTELPRO, el MPI. Trabajé un poco las organizaciones de Corregir, aunque de Corregir por el momento no he encontrado más, pero sé que hay más. Es que es difícil de conseguir, pero sé que hay más. También trabajo Sánchez Vilella. En algún momento quiero buscar más, o si alguien quisiera buscar y hablamos y que trabaje más, porque es importante enseñarle a la gente. El Partido Popular también está en las carpetas del FBI. Hay gente que no son independentistas, que fueron perseguidos y fueron carpeteados porque son hermanos de un independentista, o porque dijeron algo que se malinterpretó, o por la razón que sea. Eso existe, y en el libro, de manera quizás desorganizada, lo tengo. Alguna vez hice una entrevista, pero voy a escribirlo quizás mejor organizado, eventualmente para algún acceso público. Pero sí, hay que echarle ojo a eso, porque al fin y al cabo COINTELPRO, como repito y como había dicho Merian, se aplica contra la puertorriqueñidad. Eso se aplica contra Puerto Rico. También por una realidad geográfica. Puerto Rico somos isla, la mayoría está en la isla grande, y ese tipo ellos lo ven, digamos, tácticamente como ese tipo de entrampamiento, pues hace que todo el mundo sea un posible colaborador, y no es tan lejos de la realidad. Algo que yo eventualmente quiero trabajar, esas veces, que no son pocas, en las que personas republicanas ayudan a nacionalistas, en lo que en el caso de la mordaza contra el nacionalismo puertorriqueño. Tenemos a Leopoldo Figueroa, que era negro, era republicano, siempre vestía de blanco, y él es él es uno de esos grandes héroes en esa lucha contra la mordaza. Yo sé de casos de personas que cuando lo iba a arrestar el FBI por cosas del servicio militar obligatorio, a veces eran policías republicanos los que pasaban en la casa a decirle a la mamá del: mira, vienen por tu hijo a las 3 de la tarde, que se vaya. Y son cosas que sucedían, y eso también te da la posibilidad, esa posibilidad de que sí, el FBI entonces le está mirando a algunos de esos republicanos. De hecho, yo sé casos de personas de la FARC, después voy a investigar más, pero quien le pagó la fianza fue una persona rica republicana, porque eran amigos y porque son republicanos, no son independentistas, pero entienden que es una injusticia lo que se está haciendo contra esas personas. Y en ese momento pueden ser conservadores, reaccionarios, de derecha, pero en ese momento en el que la moral los pone a prueba, ellos responden responden con valentía, digamos, con valentía, porque uno dice como debe, pero no todo el mundo responde así. Ya hablé 45 minutos, ¿verdad? Yo creo que es suficiente. No sé si alguien quisiera hacer preguntas, comentarios, o no sé cómo vamos a dirigir ese round. Usted me dice, profesor. ¿Puedes elaborar un poco más sobre los 60 en específico, la década de los 1960? Elaborar sobre la década de los 60. ¿Y qué específico, algo específico sobre la década de los 60? ¿Quieres decir como las luchas sociales? O bueno, podremos decir la importancia de los 60 es una importancia de luchas sociales. En el caso de Puerto Rico específica, bueno, en el caso de América, la Guerra Fría llega a América, tenemos la Revolución Cubana. Y la Revolución Cubana, independientemente de cómo la interprete, es un antes y un después en la historia de América, y eso va a ser así en Puerto Rico. Y muchas de las políticas del Estado Libre Asociado de esa época van a ser en respuesta a lo que es la Revolución Cubana. Va a haber una guerra fría cultural.
Así como tenemos los superhéroes de DC y de Marvel, uno se busca y están los superhéroes soviéticos también. Así como los hay anarquistas, que aquí tenemos a alguien que sabe muchísimo de eso. Pero sí, hay sus superhéroes soviéticos. La Revolución Cubana tenía su bailarina de ballet que la llevaban a todo el mundo. Puerto Rico tenía el Festival Casals. Que hay una guerra fría cultural, además de toda esa revolución social y cultural en los Estados Unidos y el nuevo independentismo en Puerto Rico. A mí me dijeron allá, ¿verdad? Sí, la pregunta es cómo se desarrollan las formas de espionaje después de COINTELPRO. Pues la primera respuesta, la profesional sería, yo acabo con COINTELPRO, esa es la respuesta profesional. Hablo un poco después, porque ya hay mucha gente aquí en Puerto Rico, muchos historiadores que están trabajando la represión de los 70, y no solo la represión, la lucha que el independentismo también da, el independentismo armado, el independentismo no se queda dado, el independentismo recoge los guantes y contraataca. Pero lo primero que ellos van a hacer, ellos van a cerrar el programa. Jovel tenía incluso una caja de archivos para no archivar, que aparentemente cada cierto tiempo la rompía. El último documento de COINTELPRO Puerto Rico da la impresión de que el programa sigue bajo otro nombre. Ahora no recuerdo bien qué palabras dan, pero como que el lenguaje da esa impresión. Porque recuerda, ellos están cerrando un programa. Ellos no están acabando el contraespionaje. Un caso en los Estados Unidos va a ser Wounded Knee, esa reserva que va a ser invadida con tanques de guerra. Eso fue a través del FBI, toda la contrainteligencia. Hoy en día ha evolucionado desde los ataques del 11 de septiembre, porque la realidad de Hoover espiando el CIA espiando Hoover, eso es, digamos, si nos ponemos a ver, eso es algo desorganizado. Desde el 11 de septiembre se crea Homeland Security, que hasta ahora, por ejemplo, es tan fuerte que Trump ni siquiera todavía no ha mencionado Homeland Security, hasta ahora que yo sepa, porque es algo con lo que él no puede. Y todo lo que es la información, las bases de datos del FBI y todas las otras organizaciones de inteligencia caen bajo Homeland Security. O sea, todos ellos ahora tienen un jefe. Por otro lado, yo creo que ahora es mucho más fácil. Ahora los par de segundos de fama que las redes sociales nos prometen hacen que el desarrollo de toda la tecnología de espionaje sea mucho, mucho más fácil. Y solamente hay que ver como el programa que utilizaron para atrapar a Bin Laden, esos son fotos que tiran desde bien lejos y te reconocen quién tú eres. Y así como pasa cuando los populares y los PNP dicen cosas de ellos, que lo que dicen malo siempre es verdad. A veces esas cosas que se hablan de la fuerza del espionaje chino y las cosas que los chinos dicen de la fuerza del espionaje estadounidense, no podemos tomarla a la ligera. Esa tecnología de la inteligencia artificial y todo eso. Mire, yo le digo, esa tesis yo la escribí hace bastantes años y la información que yo tenía ahí era bastante como que wow, y yo no estaba leyendo de esa tecnología en los últimos años, que es una tecnología que cae a través de empresas privadas. Por ejemplo, Prism, creo que es que se llama una, que es italiana. Ellos pueden, digamos, te van a investigar a ti, te crean una pantalla falsa en tu computadora, un buscador falso, tú escribes lo que vas a buscar, desde ese momento en adelante, aunque no estés conectado en internet, ellos pueden tener acceso a todo lo que tú estás escribiendo, y ellos ven todo lo que tú escribas. Es uno de los muchos ejemplos. Yo no sé si hay alguien más que...
que en los Estados Unidos, tomando en consideración que son un pensamiento imperialista en términos de invasión, estaban en contra de la puertorriqueña, de la identidad puertorriqueña, mucho más allá de lo que van a ser las ideologías políticas, que son la construcción de un gobierno. Bueno, yo sí creo que sí. Yo sí creo que esto es una lucha contra digamos, esa puertorriqueñidad que incluso antecede la que nos construyeron, el Lelolay de hoy en día y lo supercolorido que quita la realidad de la pobreza de antes y todas esas cosas. Pero sí, porque el FBI llega a Puerto Rico precisamente para detener al Partido Nacionalista de don Pedro Albizu Campos. Y antes de eso sí había su presencia, había su policía secreta, pero como digo, también perseguían los hermanos cheos que eran católicos, habían sus cosas que eran más, que tenían que ver más con la realidad de emergencias de guerra. Pero en los años 30 el fiscal Cecil Snyder le escribe a Hoover que los nacionalistas de seguro van a hacer un golpe de Estado, y que él tiene unas pruebas que después los mismos agentes dicen que nunca se las enseña. Incluso él le dice que él está escribiendo a petición del gobernador y no sé quién más, y los agentes después dicen que eso son mentiras. O sea, el fiscal general escribió por sí solo. Y llegan esos primeros dos agentes, que son Edgar K. Thompson y Thomas D. Dilillo. Ellos son los que van a enseñar a la policía a utilizar la subametralladora, y ellos son los que van a hacer la primera lista de agentes, perdóname, ellos van a ser los agentes que hacen la primera lista de nacionalistas, la lista famosa que ellos tenían de todos los nacionalistas y sus trabajos y sus pueblos. Esos son los dos agentes que la hacen. No hace tanto, en el Post Antillano, yo publiqué unos apuntes biográficos de Edgar K. Thompson, que hizo años después en los países latinoamericanos y hasta su retiro. Sí. La pregunta es si yo creo que COINTELPRO funciona en Puerto Rico. Es más que evidente. Cuando tenemos una marcha de 50 organizaciones y 60 independentistas, eso es parte de la fragmentación. Cuando vemos no vamos a decir nombres, pero vemos candidatos que son independentistas quejándose más de independentistas que de otro partido, esos son ejemplos. Eso era lo que ellos querían. Desorganizar el independentismo, eso era uno de los planes, desorganizar el independentismo. Lo hacen tanto que interfieren en un plebiscito y en unas elecciones. El FBI interviene a nombre de la democracia en plebiscito y elecciones de Puerto Rico. Y sí, yo pienso que sería, es cierto, y no estoy tan seguro si eso lo escribí en un momento en el libro, pero sabemos que aquí hay mucho cacique y poco indio, como dicen. Mucha gente quiere ser líderes, y eso el FBI lo sabe desde bien temprano. Dice, hay mucha gente que quieren ser los líderes de la revolución, y vamos a explotar a todos esos que quieren ser líderes. Y por ahí se fueron. O explotar las diferencias, poner a pelear los que creen en el voto contra los que no creen en el voto. Y poner entonces los que no creen en el voto, decir que los otros son más conservadores, más de y poner los otros de gritarle a los otros comunistas. Todas esas cosas son juegos de COINTELPRO. Sí, pues la portada y el título, J. Edgar Hoover nunca visita literalmente a Puerto Rico. Pero, dos cosas, el FBI de la época, el FBI debajo de Hoover es Hoover.
En ese FBI no pasa nada que Hoover no quiera que pase o como él no quiera que pase. Él era totalitario con su organismo, es Hoover. En segundo caso, lo que a mí me llevó a hacer a ese título es que Muñoz Marín le manda un libro de estampas puertorriqueñas bien colorido. Nunca se habla que lo hace para invitarlo a Puerto Rico. Ahora yo siempre me pongo a pensar un poquito más, porque yo sé que, por ejemplo, en la guerra con México, Estados Unidos utilizó pintores naturalistas que los mandaban allá a pintar paisajes, y eso es lo que el ejército utilizó. Hasta qué punto esas fotos bonitas que Muñoz Marín le envía a Hoover no son más que para que vea los flamboyanes y las calles bonitas, sino para que sepa todo eso. Pues entonces, de esa manera, cuando Hoover sabe todo lo que está, es como el estilo de militar moderno contra el clásico, digamos, el de Napoleón Bonaparte, que es el hombre que está con la espada del caballo, versus el hombre que está como si fuera un tablero de ajedrez aquí y puede verlo, aunque no está físicamente ahí, está virtualmente en 1, 2, 3 y 4 campos de batalla a la misma vez. Y por eso, pues, Hoover está en Puerto Rico, desde que llegan los primeros agentes. Hoover, ellos son Hoover en ese contexto. La portada es una mezcla, me van a perdonar su generación, mi hija me pelea por eso, hay AI en la portada, hay AI, pero mi hija le hizo unas adaptaciones porque no sale una bandera de Puerto Rico y para que se viera como que más Puerto Rico, ella yo no sé qué hizo porque yo no soy buena en esas cosas, pues se vio más Puerto Rico, pero ella estaba en contra de que fuera inteligencia artificial, pero yo no dibujo y no tengo el acceso así para conseguir a alguien que me dibuje bien brutal y que, ay, sí, te lo voy a hacer y te lo entrego a tal fecha. Pues, no sé si alguien más iba, sí. Sí, estaba hablando de desbandar, una manera, el verdadero motivo es desbandar todo eso que va en contra de lo que es institucional en los Estados Unidos. No sé si te estoy contestando la pregunta por donde me la... Sí, pero iba por ahí a preguntarte porque hablas de dibujos y que de diferentes libros de colorear, etcétera. Entonces, las películas de la época de los años 50 a los años 60, los Estados Unidos suele tener este mismo pensamiento de esto es lo que debe ser Estados Unidos. Así que pensar en Hollywood sería pensar en Hoover de alguna manera. En muchísimos casos, sí. De hecho, había su serie del FBI, habían sus cómics acerca de Hoover. Hoover tenía un nombre, un supuesto nombre y película que decían Speedy, y dicen que era Speedy porque él supuestamente esquivaba balas bien rápido, y eso era embuste, eso era porque cuando era bien chiquito iba a ser mandado y se iba cogiendo bien rápido, y pues él cambió la razón del apodo. Él era todo una figura televisiva, él empieza a jugar mucho con la prensa amarilla, él es un monstruo en eso. También se da porque si nos acordamos, la época que él comienza es la época de los criminales populares en Estados Unidos. Quizás eso de la gente adorar el crimen a través del reggaetón aquí no es tan nuevo. Esas épocas teníamos, aunque allá también había algo social, porque digamos Bonnie and Clyde, ellos le están robando a los ricos. Ellos son más Robin Hood, son este tipo de, son criminales, pero este tipo de reacción social, pero son criminales, y tenemos a los Dillinger, y son personas que cuando los arrestaban, tú ves la foto, hasta los policías emocionados de que están con él, y él emocionado, y ellos siendo arrestados.
Cuando los matan, los entierros son multitudinarios y va la gente llorando como si fueran estrellas de cine, y eso eran los criminales de esa época. De hecho, cuando Dillinger lo matan, hubo un hombre que se sintió honrado de él posar con una sábana encima, haciéndose que él lo mataron, que él había sido el cadáver de Dillinger, y para eso era como que una cosa cool. Y lo digo tanto que es que yo conocí la mamá de un nieto de ese señor, y eso ha pasado de generación en generación, que en esa foto que está debajo de la sabanita era el abuelo de él, no era el criminal de verdad, haciendo de cadáver. Pero imagínate cómo lo ven, qué sé yo. Y pues Hoover va a utilizar eso, la prensa, va a haber revistas, pero en el arte también siempre va a haber su contestación. Porque a mí me encanta un episodio de Twilight Zone, a mí me encanta Twilight Zone, pero hay un episodio de un hombre que acusa a mucha gente de ser comunista y les destruye la vida, y él está pidiendo al gobierno que hagan un rayo para que todos los comunistas sean bien chiquititos, y él hasta poderlo aplastarlo. Y al final del episodio lo que pasa es que cuando él va a abrir la puerta de la casa se da cuenta que él está bien chiquitito, y se queda atrapado en la casa. Porque pues, es como el símbolo hubieran dicho en la época, él es el que es poco hombre, él es una poca persona. Pues, hay sus reacciones, pero sí, lo que es la prensa, la televisión, como hoy en día, Hoover va a ser muy bueno con eso. Hay un libro de eso, de Mark Aronson, si me acuerdo el nombre te lo digo después, pero trabaja mucho ese tema. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios? ¿Lo damos por concluido? Pues muchísimas gracias. Mira, ya dijo que sí. Por su tiempo, gracias por la oportunidad, gracias por sus preguntas, muy agradecido siempre.